más que un anhelo, más que un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Dios le bendiga, hermanos. Muy buenos días. Qué gusto verlos aquí en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a los hermanos que se encuentran aquí y también a los que están mirándonos por las redes sociales. Sean bienvenidos a este servicio de bendición. Yo le voy a pedir que vayamos a la Biblia y busquemos el libro de Ageo. Ageo, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 18 y 19. Si nos ponemos de pie y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré.
dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito Dios, Señor, aquí estamos, Padre. Señor, dispuestos a recibir de tu palabra, dispuestos a recibir de tu bendición, Señor. Padre, oramos en este momento, Padre, para que seas tú tomando control de nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, glorificado en este día, Señor. Prepara nuestras mentes, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, Padre, para que la palabra que venga a ser implantada en este día, Señor, traiga fruto, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Bendice al grupo de alabanza, Señor, y todo lo que hagamos en este día, recíbelo, Señor, desde nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, ven. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartirles una pequeña meditación. En Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El día de hoy, este evangelio nos habla donde Jesús se entregó física y espiritualmente, dando su vida por nosotros. Una de las necesidades del ser humano para sobrevivir en este mundo es el alimento material para poder vivir y para tener energía y vitalidad, de la cual depende nuestra existencia física. En este contexto, Jesús se afirma como: yo soy el pan de vida. Un Jesús que se ofrece como alimento generador de nuestro espíritu para todo el que come de Él. Si lo tratamos de comprender con elementos nutricionales,
Podríamos decir que nuestro cuerpo necesita los carbohidratos, el agua, las grasas, las vitaminas y minerales y la fibra para mantenernos bien físicamente. Así Jesús, como pan de vida, nos aporta energía a nuestro espíritu para mantener nuestra unidad con Dios, para mantenernos firmes ante las adversidades, ante esos momentos de dolor que pasamos en nuestro diario vivir. Aquí es donde nos damos cuenta que nuestras propias fuerzas no somos suficientes. Ahí entra la fuerza y la energía de Dios, que nos levanta, nos alienta y nos empuja a seguir disfrutando de nuestra vida. Jesús es como las proteínas que dan estructura a nuestra vida espiritual. Nos conduce al bien y nos regala la capacidad del discernimiento, de conocer a nuestras debilidades, pero también de conocer nuestras virtudes. Jesús es el pan bajado del cielo para nutrirnos cada día y quien nos ofrece la vida eterna, quien nos inyecta energía y quien nos regala la plenitud de ser más como Él. Amén. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Orando, ayunando y escuadriñando la palabra de Dios. Trabajando para su obra, compartiendo del pan de vida espiritual a toda persona. Y todo esto nos transforma nuestras vidas y nos trae muchos nutrientes, una vida santa y en nuestra vida espiritual. En Mateo 6:11 nos dice que Él es el pan de nuestro diario vivir. Por eso es importante tener comunión con Dios, que es nuestra oración. Fortalecernos espiritualmente es el ayuno. Y escuadriñar las Escrituras nos ayuda a vencer tentaciones, nos trae paz, es nuestra guía diaria, nos ayuda para nuestra relación con Dios y nos hace conocer más de Dios. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no es cierto? Se gozó en el Señor en este tiempo de alabanza que hemos tenido y poder a través de la alabanza decir tantas cosas que están dentro nuestro. Y muchas veces nos cuesta decirla, pero cuando encontramos la letra en la alabanza y comenzamos a alabar al Señor, allí comenzamos a sentir que realmente estamos hablando de lo que está dentro nuestro. En este día voy a compartir con ustedes la palabra del Señor y lo voy a hacer en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 10. Capítulo 10, el versículo 10. Estábamos
cantando, que el Señor nos abre camino, el Señor quita las espinas. Estábamos hablando de todo esto a través de la alabanza. Y realmente, anoche justamente ya tarde le digo a Abby, ¿me puedes imprimir? Porque yo tenía otra palabra para hoy. Y bueno, y comencé a orar y a clamar al Señor. Señor, bueno, tú eres quien dirige las cosas. Y a través de tu Espíritu Santo tú unificas todas las cosas. Y bueno, yo estaba orando, clamando al Señor, así que anoche, ya cerca de las 10:30 de la noche, le pedí que me imprimiera otro tema. Y el tema que vamos a hablar hoy nos habla de el temor, que muchas veces aprisiona nuestra razón, pero la fe es la que nos liberta. Y de ese tema vamos a hablar en esta mañana. Dice San Juan 10:10, vamos a compartir el versículo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando daba la meditación nuestra hermana hace un instante y hablaba del pan de vida, de lo que es Jesús para nosotros, de los nutrientes espirituales que venía a mi mente. Señor, la alabanza, la meditación, lo que vamos a compartir, todo está relacionado. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su Espíritu Santo hace las cosas. Yo ignoraba qué es lo que iban a cantar, como ignoraba la hermana lo que iba a compartir, ni ellos sabían lo que yo iba a hacer, sobre qué tema iba a tratar. Pero es el Espíritu Santo quien va llevando todo el servicio como el Señor quiere. Y nosotros tenemos en este versículo de qué es lo que hace el enemigo en nosotros. La misión del enemigo, como dice el versículo 10, es matar, hurtar, destruir. Nos mata todas las ilusiones, nos hurta el gozo, la felicidad, trata de destruir nuestra familia, trata de hacer tantas cosas el enemigo. Y una de las formas que también el enemigo trata de destruirnos es engañándonos. ¿Para qué trata de engañarnos? Para destruir nuestra fe en Dios, para destruir nuestra fe en las promesas que Dios tiene para nosotros. Esa es la obra que el enemigo quiere hacer con nosotros. Pero ¿sabe una cosa? El enemigo sabe el enorme poder de la fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios. Y el enemigo sabe que allí somos más que vencedores. Allí somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Qué usa el enemigo? La duda, el temor, la incredulidad. Y esto muchas veces nos pueden hacer caer en el desánimo. Nos hace que nosotros sintamos frustración. Eso es lo que pasa cuando vienen estas cosas, cuando comenzamos a dudar o a tener temor y se apodera de nosotros la incredulidad. ¿Será que va a ser así? ¿Será que Dios lo va a permitir? Y comenzamos con esas dudas. Pero recordemos Hebreos 11:6, y voy a pedir que quien lo encuentra lo lee. Hebreos 11:6. Amén. Sí, Señor, gloria a tu nombre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos que dice que Él es galardonador. ¿De quién?
de los que le buscan. O sea que nosotros hemos iniciado esta carrera que vamos llevando hacia adelante. ¿Para qué? Para obtener el galardón que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y ese galardón lo vamos a obtener en nuestra fidelidad, en nuestra constancia y caminando en justicia, como dice su palabra. Yo me gozo en el Señor cada vez que viene a mi mente este versículo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué me está diciendo? Que no voy a errar el camino porque Él me lo está mostrando, Él me lo está señalando. Así que por lo tanto no voy a errar el camino. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies su palabra. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo debo ir a la palabra de Dios, que yo debo buscar al Señor. Cuando me siento para leer, yo le digo: Señor, instrúyeme, dame entendimiento y sabiduría para comprender qué es este alimento tan rico que cada vez que usted lee el mismo versículo tiene nuevas cosas para su vida. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable. Así que por lo tanto nosotros podemos ver que debemos pedirle al Señor. Jesús dijo: al que le falte fe, ¿qué tiene que hacer? Que se lo pida a Él. O sea que hasta ese camino tenemos. Que se lo pidamos a Él. Demándale a mí, dice la palabra en una versión. Pero vamos a ver una pequeña explicación sobre la parábola del sembrador. ¿Para qué? Para ver cómo trabaja el enemigo de nuestra alma. Dice en Marcos, capítulo 4, versículo 18 y 19, por favor. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué clarito está en este versículo lo que el enemigo trata de hacer con nuestras almas. Trata de hacer con todo aquel que está pasando alguna situación difícil, quiere hacer esto. Pero la palabra del Señor dice que cuando la semilla fue sembrada entre espinos, ¿qué quiere decir? Que no tiene raíz, que no logró formar la raíz, sino quedó ahí superficialmente y allí se murió esa planta que nació allí. Entonces podemos ver que muchas veces el enemigo hace que esa semilla que ha sido sembrada en el corazón de una persona se vaya, se pierda. ¿Por qué? Porque es llamado por los afanes de este siglo, dice el versículo, por la codicia, el engaño de las riquezas y todas estas cosas. ¿Qué hacen? Dice su palabra, ahogan la palabra que fue sembrada. El verso 20, ahí vemos los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son aquellos que la palabra ha sido sembrada en buena tierra? Son, dice el versículo, los que oyen la palabra y la reciben. O sea que no es solamente oírla, sino recibirla, es ponerla por obra. Dice los que oyen la palabra y la reciben. Y fíjese el galardón que nos obtiene el mismo versículo. Dice, y dan frutos 30, 60 y a 100 por uno. ¡Qué tremendo! Es cuando nos arraigamos en la palabra del Señor. Pero para arraigarnos en la palabra del Señor tenemos que buscar su palabra. Tenemos que ir a ella y aprender lo que el Señor quiere para cada uno de nuestras vidas. ¿Sabe qué usa el enemigo muchas veces?
¿Sabe que usa el enemigo muchas veces? Los temores, el temor. Y el temor nos lleva a limitarnos. Cuando tenemos temor a algo, nos limitamos, ¿no es cierto? Estamos ahí. Yo meditaba y en ese elefante que cuando vemos, no sé si ustedes conocieron los circos, que afuera estaban los elefantes que iban a participar de la función. Tenían una estaca pequeña y una cadena al cuello, y ahí estaba el elefante. Pero ¿por qué actúa de ese modo? Porque desde pequeñito fue atado a esa estaca, ha estado allí prendido a esa cadena y a esa estaca. Y siendo pequeño luchó, estiró, procuró, todo con sus fuerzas. Y trató de zafar de donde estaba atado. ¿Cuántas veces nosotros estamos atados a cosas que no nos permiten avanzar espiritualmente? A cosas que no nos permiten avanzar en la unión de la familia, en el hogar, por estar atado a otras cosas que no nos permiten. Y son los temores lo que nos hace mantenernos en ese lugar. El elefantito creció, se hizo grande, se hizo enorme. Y yo me acuerdo cerca de mi casa, allí nomás ahí en la otra manzana, le decimos nosotros, aquí le dicen bloque. Allí había un espacio grande donde venían un circo y veíamos unos elefantes enormes y una pequeña estaca y su cadena, y ellos estaban ahí. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron a estar, porque recuerdan todo el esfuerzo que hicieron para zafarse y ahí se quedaron. Y no escapa, ¿por qué? No escapa porque él cree que no puede. Él tiene recuerdos de sus luchas y fracasos, entonces jamás volvió a intentar soltarse solo. Hermanos, ¿cuántas veces luchamos solos? ¿Cuántas veces creemos que con nuestras fuerzas vamos a soltarnos de distintas situaciones difíciles que pasamos, de esos temores que están aprisionando nuestras vidas? Y cuando comprendemos que a través de la fe vamos a poder ser libertados, allí, como decía la alabanza recién, que Él extiende su mano. ¿Para qué? Para vencer. Esa es lo que tenemos que hacer nosotros. La mano del Señor está extendida. Levantémonos en fe entonces y prendámonos del Señor. Pero ya no luchemos con nuestras fuerzas. Ya no luchemos con lo que nos parecía que era el mejor camino que íbamos a tomar. No, luchemos prendidos del Señor. Decía recién que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbreras en nuestro camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, Él nos está enseñando por dónde debemos ir. Él nos está indicando lo que debemos hacer. No luchemos con nuestras fuerzas, arrodillémonos y busquemos la voluntad del Señor para nuestras vidas. Que el Señor en su voluntad nos guíe cómo hacer para salir de esa situación, para vencer esos temores que muchas veces aquejan a nuestras vidas, para romper con los ciclos de pobreza, de angustia. Es necesario destruir los temores y eso lo vamos a hacer por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el temor? El temor, esta es una definición, es solo una presunción o evidencia incompleta o mal apreciada. También puede asociarse a la sospecha
o recelo que nos despiertan aquellas cosas que son potencialmente dañinas y en las que podemos correr algún peligro. Esa es la definición de temor, la cual estuve buscando. Y muchas veces ese temor a que pase algo o que se agrave la situación hace que nos quedemos allí. Pero el Señor en esta mañana trae una palabra. Ha llegado la hora de vencer. Ha llegado la hora de vencer esos temores. Ha llegado la hora que tomes la decisión, porque esa es una decisión personal. Levantarte en fe para poder vencer las adversidades, para poder vencer todas las situaciones que vienen. El enemigo trabaja con el miedo y el miedo está muy prendidito de la mano del temor. No es lo mismo. El miedo muchas veces es a perder el trabajo, a perder nuestra estabilidad económica, miedo al rechazo, miedo a la discriminación, miedo al fracaso. En algunas oportunidades me ha tocado ministrar personas que tienen miedo a la muerte y están cada tanto que no les permite dormir, que no les permite estar en paz. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la muerte y constantemente están pensando, mis hijos fueron a la escuela, ay, que no les vaya. Y está ese miedo que empieza a angustiar nuestras vidas. Pero cuando nos acercamos al Señor con fe, cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar tranquilidad y paz. Nosotros, el Señor nos ha dado autoridad para que cuando vienen esos pensamientos de miedo, de temor a nuestras vidas, decirle en el nombre de Jesús, se va. Todo espíritu que está perturbando mi mente, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa autoridad el Señor nos ha dado, pues tomemos las armas que Él nos dio. Esas son armas que debemos aplicarlas cada uno de nosotros. Veamos qué dice Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El que lo encuentre, lo lea por favor. 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. ¿Ve la diferencia? ¿Lo encuentra aquí? Isaías dice que ¿quién le envió? El Espíritu de Jehová. A ti también el Espíritu de Dios te puede enviar, te puede guiar. A ti también. Esta palabra hoy yo la hago mía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová me ha enviado a predicar a aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que todavía no saben que hay un Cristo de poder que puede libertarlo de sus temores, que puede libertarlo de sus miedos. A eso nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros. Es cuestión de decisión, ponernos en pie en el nombre de Jesús espiritualmente y hablar a la persona que hace tiempo está al lado nuestro. Hablar con aquella persona que hace tiempo solo la saludamos y somos amables, pero no le estamos diciendo lo que de gracia hemos recibido. No le estamos diciendo que hay un Cristo de poder que quiere libertarlo, que quiere sacarle de esa situación en la que se encuentra. Si la palabra de Dios, la apropio para mi vida, dice que me ha enviado. Y si usted repite esta parte, es para usted. Y dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas, ¿cuáles son?
Las buenas nuevas de salvación, mis amados hermanos. Esas son las buenas nuevas que nos ha mandado a predicar nuestro Dios. ¿Cuántos hay que están cautivos en cárceles? A mí me ha tocado durante 10 años llevar una capellanía en la cárcel de Corrientes, donde estuve al frente de la iglesia durante 11 años, pero al año recién comencé con la capellanía y era capellana de una cárcel de hombres. Así que siempre iba acompañada de 2 hermanas más y de otro hermano más hacia el lugar. Y bueno, y ellos estaban en oración, respaldándome allí. Y gracias al Señor pude ver todo lo que es adentro de lo que es las cárceles. Y yo comparaba cuántas personas vienen a la casa de Dios y se encuentran en la misma situación que ellos, solo que no tiene barrotes así con los que pueda verlo, sino si son barrotes de temores, de dolor, de angustia, de necesidades. Y nosotros tenemos la palabra para darle la libertad. Está en nosotros levantarnos en fe. Por lo que vemos aquí es que la fe es la que hace la diferencia. Cuando ellos creen y aceptan a Jesucristo y por fe lo reciben, comienza el cambio en sus vidas. Teníamos reuniones de entre 40 y 45, 50 personas que estaban presas en ese lugar. Y todos los sábados me tocaba ir a una granja donde también pertenece a la cárcel, pero en ese lugar están en semilibertad. Trabajan, hacen ladrillos, siembran, hacen muchas cosas ahí de trabajo y no tienen reja, no tienen nada, solamente un tejido en todo el contorno. Pero ellos están cumpliendo allí su condena. Y allí también íbamos los sábados y me hacía acordar nuestra hermana Leda cuando ayer hablaba del bolsito que necesitábamos. Ese bolsito nosotros llevábamos. Las hermanas que estuvieron ayer en la reunión saben de un bolsito como un neceser, cosas necesarias, de primera necesidad para una persona. Nosotros preparábamos esas bolsitas y también las llevábamos a la cárcel. Cómo el Señor hace sentir en los corazones la necesidad de tantos aquellos que están en situaciones difíciles. Es cuestión de que veamos quién está en situaciones difíciles en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en mis vecinos, en mis amigos, en los que conozco. ¿Quién están pasando situaciones difíciles? La fe es la que hace la diferencia en todo. Veamos Santiago 2:16. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en acción y llevar esta palabra del Señor a aquellos que están encarcelados, aquellos que están cautivos en sus temores y en sus creencias. En la Biblia, leyendo el capítulo 11 de Hebreos, encontramos muchos ejemplos de fe. Yo solamente tomé 3 para hablar sobre esto porque son 3 formas de fe diferentes, pero es fe. Y dice la de Noé, la fe de Noé, el secreto de la fe de Noé fue creer en cosa que nunca había visto, sin tener antecedentes, y a pesar de ello, siguió creyendo. ¿Se imaginan allí Noé haciendo un arca donde no conocían lo que era lluvia y mucho menos un diluvio? Que era lo que él tenía, la palabra del Señor, que debía ser el arca porque se venía un diluvio. Pero él creyó en la palabra del Señor. Él no vio la lluvia, él no sabía lo que era, no había antecedente de esto,
pero él creyó en Dios. ¿Estás pasando por una situación que no tiene antecedente en tu vida, en tu familia, en tu nación? Nosotros estamos pasando en Argentina situaciones sumamente difíciles y gracias a Dios hay un ejército de hombres y mujeres que se levantaron para unirse en oración de toda Argentina, desde de norte a sur, de este a oeste. Hay hermanos que se unen en oración, nos unimos a clamar al Señor por nuestro país, por las cosas que están sucediendo. Nunca yo había visto cosas que están pasando en este tiempo. Y ya tengo poquito para los 70, así que he vivido y he visto muchas cosas, pero en este tiempo, la violencia, las cosas que hay, los hombres y mujeres que llegan a estrados allí y solamente cometen cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Pero si nosotros, como dice su palabra, si mi pueblo se humillare y clamare al Señor, yo oiré su voz. Y la alabanza que nos decía que el Señor oye, no deja de lado ninguna oración, Él oye todas las oraciones. O sea que todas están delante de la presencia del Señor. Tenemos que creerle a Dios. Aunque no tengamos antecedente de las cosas que pasan, tenemos que creerle a Dios. El otro ejemplo que le doy es la fe de Abel. Abel honró a Dios financieramente. La fe de Abel, ¿dónde estaba? En su ofrenda. Él trajo lo mejor, confió en Dios, por eso le dio lo primero, le dio lo mejor. Esa fue la ofrenda de Abel. Él creía, él tenía fe que lo que estaba haciendo era lo correcto. Esa era su fe en Dios, porque Él le había dado ese hermoso animales que él tenía. La otra fe que vemos es la fe de Abraham. Y la palabra de Dios nos dice que Abraham fue el padre de la fe. Y ¿sabe dónde está el secreto de la fe de Abraham? Está determinado por su convicción, por su seguridad en las promesas de Dios. ¿Qué hizo él cuando recibió la promesa? Se despojó de las cosas, de todo lo material, y fue camino en pos de la promesa que Dios le había dado. Hermanos, vivamos en victoria. Rompamos la maldición del estancamiento, de la decadencia. Muchas veces falta de prosperidad. Dejemos atrás. A veces que tenemos una pobreza mental y estamos únicamente negándonos a un montón de cosas que se están abriendo delante de nuestros ojos y no lo vemos. Porque estamos encerrados. Yes. Perfecto. Bueno, entonces podemos ver de que esta pobreza mental muchas veces es debido a la pobreza espiritual que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos ricos espiritualmente, el Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos enseña el camino a seguir y no vamos a equivocarnos en las decisiones que tomamos, en este trabajo que vamos a cambiar, en aquello que estamos esperando. No vamos a errar en la decisión que estamos tomando. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la promesa de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Se despojó de todo lo material, porque él le iba a quedar todo eso de herencia después donde él estaba. Pero dejó todo y se fue en busca de la promesa que Dios le había dado. Por eso es que nosotros
cada día tenemos que buscar a Dios de corazón. Todas las promesas las tenemos en su palabra. Apropiémonos de ella. ¿De qué forma nos vamos a apropiar? Por medio de la fe. Vamos a apropiarnos de esta promesa. Tomemos la decisión de romper el ciclo de cautividad y podemos hoy volver a Cristo. Pero si yo estoy en el camino de Cristo, no, volver a Cristo, volver a creer, volver a tener fe, pero esa fe que nos hace avanzar, esa fe que nos lleva hacia adelante, esa fe que nos hace que rompamos con todas aquellas cosas que hasta hoy nos estuvieron deteniendo. El temor no proviene de Dios, proviene del mismo Satanás. Pero ¿cuándo entra el temor? Cuando le abrimos la puerta. Allí Él nos mete miedo y nos da inseguridad y allí va avanzando hasta que se agarró de la manito del temor y ya entró el temor y ya comenzamos a divagar en nuestra mente. El espíritu de temor ha transgredido el perfecto orden de Dios. Vamos a ver cosas concretas sobre el miedo. Yo les había hablado del temor. ¿Qué es el miedo? El miedo es miedo a las alturas. ¿Cuánta gente no va en un avión porque tiene miedo a volar? O tiene miedo a ir por una calle oscura. O tiene miedo duerme con una pequeña luz porque tiene miedo. Ese es el miedo. Y muchas veces tenemos miedo al futuro o nos embarga el miedo cuando escuchamos que las cosas no están bien en nuestro trabajo y comienza a haber miedo. ¿Será que van a empezar a despedir ya que la situación está así pasando? ¿Será que vamos a perder el trabajo? Esos son miedos, porque es algo que está allí, estamos viendo. Pero nosotros tenemos que romper con todo eso y permitamos que sea el Espíritu Santo de Dios quien llegue a nuestros espíritus para transformar nuestra alma y sanar todo nuestro ser. Pero somos nosotros los que tenemos la puerta para abrir por dentro nuestro corazón. Somos nosotros el que viene el Señor, golpea y llama y nosotros le abrimos la puerta. Pero hay alguien que se mete muchas veces cuando abrimos puerta porque estamos alejados del Señor, porque no buscamos en Él su voluntad. Decidir romper el ciclo de desánimo, salir de ese estado de ánimo y de los problemas emocionales, y encontramos la oración del Salmo 56, 3 y 4. Le voy a pedir que estén leyendo. Salmo 56, 3 y 4. El que lo encuentra lo lee, por favor. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Cuando sintamos temor, pongamos nuestra confianza en Dios. Y cuando comienza el temor, comencemos a alabar al Señor. Decía la alabanza hoy que estábamos cantando. Aunque estés sufriendo, alaba. Si tienes temor, alaba. Y nos iba indicando que debemos alabar al Señor. Y aquí el salmista nos dice que alabemos su nombre. Y de esa manera vamos a poner nuestra confianza en Dios y vamos a vencer el temor. Vamos a vencer los miedos. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén, sí, Señor, gloria a tu nombre. Sí, Proverbio 3, 5, 6. Fíate de Jehová de
Amén. Confía en Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y no dependamos de nuestro propio entendimiento. No dependamos de nosotros mismos, sino buscando la voluntad de Dios en todo momento. En todo lo que hagamos, busquemos la voluntad de Dios. Y Él nos mostrará el camino a seguir. Eso depende de nuestra decisión, el buscar al Señor. Y por último le pido que lean el Salmo 16, el versículo 11. Lea el que encuentra. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, gloria a Dios. Aquí Él nos confirma que Él es quien nos muestra la senda de la vida. Él es quien nos enseña el camino a seguir y solamente en su presencia hay plenitud de gozo. En este día pregúntate a ti mismo, Señor, ¿estoy falto de fe? Te pido que tú me aumentes la fe. Señor, hasta este momento he estado atado, aprisionado a situaciones de familia, de trabajo, de lo que fuera, a temores. Señor, en este momento yo por la fe rompo esa cadena y me levanto en fe y creo que tú nos das la victoria y creo que tú me señalas el camino y comienzo a alabarte, a adorarte y bendecirte. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora. Te bendecimos, Rey de la Gloria. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el camino en el que debemos andar. Gracias, Señor, por las victorias que obtenemos a través de la alabanza. Gracias, Señor Jesús, porque en este día tú has hablado a nuestra mente y a nuestros corazones. Y tu Espíritu Santo es el que se encarga de examinar cada área de nuestra vida y todo aquello que tiene que ser sacado, desarraigado, todo aquello que tiene que ser cortado, que estuvo atado hasta este momento, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. No tiene arte ni parte en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú en tu nombre nos das la victoria. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escucha. Dios al frente abriendo caminos, dejando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.
comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Levante sus manos en señal de victoria. Porque acá dice que cuando levantamos nuestras manos es porque hay una señal de la victoria. Es porque ya le estamos entregando todo al Señor para que Él se haga cargo de nuestras vidas. Padre, hay peticiones, hay situaciones en nuestra vida, Señor, que por años han estado, que queremos ver tu victoria, Dios mío. Hay momentos, Señor, que nos sentimos, Señor, derrotados. Pero Padre, reconocemos en esta mañana, como dice esta alabanza, que tú no desechas oraciones, que tú tienes tu oído inclinado para nosotros, Dios mío. En esta hora, Señor, declaramos tu victoria sobre nuestras vidas, declaramos tu victoria sobre nuestra petición. Mira, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Tú solamente tú, Señor, conoces cómo cada uno de tus hijos ha llegado a este lugar. Y te ruego, Señor, que tú seas llevando toda carga, todo peso te lo entregamos a ti en esta hora. Señor, permítenos que en esta mañana vivamos una mañana de poder, una mañana de gloria, una mañana de victoria, donde tu palabra, Señor, nos sacie, donde tu poder de tu Espíritu, Señor, nos levante, nos dé fuerza, Padre, donde estaba cansado, Señor, donde habían rodillas endebles, donde había cansancio espiritual, Señor, tú levantas a tus hijos, tú fortaleces la fe de tus hijos en esta mañana. Padre, te alabamos,
Te alabamos, Señor, no importa cómo sea nuestra circunstancia. Te alabamos porque solo tú eres digno. Señor, te alabamos en esta hora, en medio del dolor, Señor, en medio de la pérdida. Alabamos tu nombre porque reconocemos que en ti solamente hay paz, en ti solamente hay consuelo, y enviamos, Señor, ese consuelo, esa paz a cada uno de tus hijos. Padre, obra con tu poder maravilloso en esta mañana. Creemos, Señor, que grandes cosas tú has planeado para nosotros en este día, que no es un día más, Señor, en el calendario, es un día escrito para nosotros, es un día de victoria, es un día de poder, es un día donde veremos, Señor, que nuestra fe se acrecienta, Padre, que nuestro espíritu se levanta en el poder de tu fuerza, que los cuerpos son sanados. Padre, esa es nuestra petición en este tiempo, que todos aquellos que están enfermos reciban sanidad, reciban tu sanidad, Padre. Aquellos que están enfermos en su mente, en sus corazones, en sus relaciones interpersonales, que reciban el poder de la sanidad. Obra con tu poder maravilloso en medio nuestro, Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Dios, porque eres digno. Alaba a Dios, mi hermana, mi hermano, alaba a Dios, dice esta alabanza. Alaba a Dios, no importa dónde estés. Si estás en el desierto, alaba a Dios. Si hay gozo en tu corazón, alaba a Dios. Aleluya, sí, Señor. Alaba a Dios, 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 Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido en esta mañana. Hemos podido alabarte, bendecir tu nombre, gozarnos en medio de la alabanza, meditar en tu palabra, en tu belleza, y reconocer, Señor, que tú estás buscando de nosotros, Señor, que nos levantemos en fe, que solamente vamos a marcar la diferencia si creemos en ti, Señor, que hay una victoria que está predestinada para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos esta semana, Padre. Pedimos, Señor, de manera especial, Padre, te ponemos, Señor, a tu hija Claudia, a toda su familia, Señor, ante la triste pérdida, Señor, de ese familiar cercano. Tú conoces, Señor. Consuela, Padre, su corazón. Levántala, Señor, confórtala, acaricia su corazón. Levanta, Señor, a tu hija. Señor, enjuga cada lágrima, Padre, y sé con ella. Sé con nosotros, Señor, en esta semana, en los días de trabajo, en las luchas, en las pruebas. Sé con nosotros, Señor. Reconocemos que somos eternos necesitados tuyos. Ayúdanos a estar dependientes de ti, Señor, a nutrirnos de tu palabra, como decía la meditación, a poder alimentarnos de ese pan de vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en esta semana podamos caminar en victoria. Que al volvernos a encontrar en este lugar sea motivo de gozo, de alegría, de glorificar juntos tu nombre, de reconocer las cosas que tú estás haciendo, Dios. Ayúdanos, Señor.
Los tiempos son difíciles, pero tú estás con nosotros. Y por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado en este lugar. Sé con nosotros, guárdanos en todo tiempo. Bendice a tus hijos, los que van de lejos, los más cerca. Señor, que tu bendición vaya con cada uno de ellos. Te alabamos, Señor. Amén.